Bueno, y para terminar esta interesante sesión de peleas y debates y controversias, tenemos justamente un tema muy controversial en la actualidad, en el 2024, donde cada vez hay más drogas biológicas. ¿Hay que cambiar nuestra consideración del pouch en Crohn o no? A los pacientes con enfermedad de Crohn, ¿quién considera la posibilidad de hacerle una proctocolectomía y pouch? Hay uno ahí. ¿Alguien nunca consideraría hacerle un pouch a un paciente con Crohn? Nadie dijo nada, ¿eh? Bueno, para eso vamos a invitar al primer ponente de hoy, que es Fabio Teixeira. Fabio es cirujano colorectal y gastroenterólogo de la clínica Gastro Saúde de Brasil. Fabio va a defender la difícil posición de hacerle un pouch a un paciente con enfermedad de Crohn. Bom dia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Parabéns, congratulaciones Juan y también Guillermo por un muy bueno banco. Perdón por mi portuñol, yo voy a hacer lo máximo para poder me hacer entendido. Entonces yo voy acá, ya empecé perdendo la batalla porque pienso que la gente no va a indicar pouch para después de una proctolectomía. Mi trabajo es hacer que cambie su mentalidad y su opción. Sí. Tenemos muchas veces que hacer una proctocolectomía y casi remover todo el trato bajo del paciente cuando la intratabilidad clínica es una cosa que se pasa, pero muchas veces podemos tener opción de mantener su paciente con una ileostomía definitiva o, en casos raros y muy seleccionados, indicar una opción de substituir el recto por un pouch hecho con el terminal ilio. Entonces, mi objetivo ahora es mostrar que tenemos evidencias de indicar un pouch después de una proctocolectomía en casos seleccionados para restaurar la capacidad de defecación. Sí, ya fue muy abordado en charlas anteriores a mí que la IPAA, que es la bolsa ileal, es una técnica muy indicada con de casi 4 décadas desde que fue hecha. Entonces, la experiencia con los cirujanos con la bolsa es muy grande. Pero lo que voy a hacer aquí es hablar sobre la técnica indicada para Crohn. O que se pasa é que muitas vezes, em 15% das vezes, depois de uma bolsa, podemos ter a recorrência e isto pode ser o que é a falha da bolsa e a necessidade de remoção em uma ileostomia definitiva. Meu oponente é Jorge, que também é gastroenterólogo e que maneja biológico, vai dizer para Fábio, se indicas um pouch, vai ter uma recorrência e al final sabemos que é uma ileostomia definitiva. Pero eu tenho que dizer que a intenção é uma indicação de um pouch intencional. Como sabemos que nosso paciente tem Crohn, vai ser muito analisado e indicar em situações especiais. É totalmente diferente se consideramos a bolsa incidental e tardia, que é quando se tem a recorrência no pouch, quando não sabíamos que era uma enfermidade de Crohn. Então, a bolsa intencional é que estamos dizendo aqui. Temos que dizer que a primeira bolsa foi indicada por professor Panis, meu amigo de França, e miren, os critérios de inclusão sem evidência de Crohn peritoneal durante um exame sob anestesia e sem evidência nenhuma de Crohn del dardo com enema ovário, que teníamos, na época não tínhamos os exames seccionais. E miren, temos que ter em conta que a história natural da enfermidade de Crohn, sabemos que as chances de ter recorrências são muito altas. Começam muitas vezes em semanas depois da cirurgia.
Entonces, este es un trabajo hecho por la gente de Phil Fechner en Cedars-Sinai en Los Ángeles, donde indicaron, miren abajo, 35, un tercio de los pacientes tenían doença de enfermedad perianal, 40% de los pacientes tenían enfermedad del hígado y sin profilaxis. Eres un loco indicar un caso como esto, pero miren, metade de los pacientes con recurrencias, por supuesto que tenían, pero 86% una continencia perfecta en 8 años de seguimiento y solo 9% necesitaron la remoción de la bolsa. Eso estamos hablando de un centro muy especializado en bolsas colorectais. Pero Phil lo aprendió la lección de una manera muy dura. Tenían recurrencias en 30% de los pacientes que necesitaron remoción de bolsa, pero aquellos que mantuvieron el tratamiento con biológico después de la bolsa, 0%. Esa es una lección muy dura que fui aprendido. Este es un trabajo que fue publicado semanas atrás, donde se puede estratificar los riesgos de necesidad de tratar su paciente postoperativamente. Entonces, un paciente que necesita una extracción de todo el colon es un paciente de muy alto riesgo. Si quieres indicar una bolsa, tiene que indicar sistemáticamente profilaxis en un paciente como esto, porque la recurrencia en la bolsa puede ser la causa principal de la remoción de la bolsa, hablando en un centro de mucha calidad, con bolsas y no complicaciones relacionadas a bolsas que están relacionadas la mayoría de las veces en centros con poca experiencia, y sabemos que la cirugía más difícil en la especialidad de cirugía colorectal es la bolsa con anastomosis anal. Para finalizar, mi opción es la bolsa intencional con una alternativa a una ileostomía terminal, pero tenemos que tener en cuenta algunos prerequisitos que son imperativos para poder ter un resultado satisfactorio después de la operación. Un reto inferior o canal anal sin Crohn, ausencia de Crohn de delgado mediante un estudio cross-seccional con enteroresonancia o enterotomografía y una exclusión de Crohn perianal mediante un exame proctológico bajo de anestesia y también, en algunas veces, una resonancia de pelvis. Muchas gracias. Disculpa, no hablo francés y yo quiero afirmar para ustedes que yo soy, aquí en Argentina, yo soy Banfield, no soy Boca, tampoco River. Fabio, amigo, no tenga dudas, para la técnica ideal es casos seleccionados después de una proctolectomía, es muy bueno una bolsa, pero... Sí, gracias por el consejo, pero mantendré mi profilaxis con biológicos. El consejo de Phil, después de resultados muy malos, de hacer una bolsa sin tratamiento de profilaxis. Gracias. Gracias, Fabio. Y a continuación, el doctor Jorge Luis de León, cirujano coloproctólogo, fundador de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Jorge, muy bienvenido. Bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes esta mañana. Agradezco yo mucho al doctor Nicolás Avellaneda esta invitación para hablarles en este foro acerca de, creo que no corre el pouch en enfermedad de Crohn. Y me toca a mí pues hablar si esto es una opción o un pecado, y pues me tocó defender la postura de pecado, ¿no? Esos son mis conflictos de intereses. Cuando hablamos de problemas con reservorios en pacientes con enfermedad de Crohn, de por sí
pues como hemos escuchado en todas estas charlas, el hacer un pouch ileoanal no solo en enfermedad de Crohn, sino en colitis ulcerosa, pues representa una cirugía de alta complejidad. Si a esto aunamos que estamos hablando de una enfermedad de Crohn, pues bueno, creo que la tasa de complicaciones puede ser muy alta y es lo que voy a tratar de resaltar en las próximas diapositivas. ¿Cuáles son los problemas con los reservorios en pacientes con enfermedad de Crohn? Tenemos problemas relacionados a los síntomas, a la funcionalidad del reservorio. Podremos tener complicaciones locales, complicaciones mayores y el fracaso del reservorio y la extirpación del mismo. Quiero compartir con ustedes estos estudios donde representan los síntomas y la pérdida de la funcionalidad en los reservorios realizados en la enfermedad de Crohn. Y vean ustedes cómo comparados los grupos de colitis ulcerosa con la enfermedad de Crohn, tenemos graves problemas de urgencia defecatoria, incontinencia fecal y fugas fecales en los pacientes posoperados de un pouch ileoanal en enfermedad de Crohn. Y vean ustedes aquí que el reservorio ileoanal en pacientes con enfermedad perianal previa, sin siquiera tener una enfermedad de Crohn como tal, cómo incrementa el fallo en los reservorios hasta en un 11.5% comparado con los pacientes que no tienen alguna enfermedad perianal previa. Y esto contando el número de cirugías totales que en un paciente engloban hasta 33 cirugías perianales acotadas a patologías anales por esta condición. El enemigo principal a vencer en un reservorio ileoanal pues es la presencia de fístulas posteriores a que nosotros realizamos la resección y la confección del pouch ileoanal. Y vean ustedes cómo los pacientes con enfermedad de Crohn, en esta curva de Kaplan y Meyer, tienen pues una probabilidad de desarrollar una fístula relacionada al reservorio en comparación con pacientes que tienen colitis indeterminada. Si revisamos algunos estudios de centros de alto volumen en estas revisiones sistemáticas, vean ustedes cómo para los desenlaces de pelvis, de procesos sépticos en la pelvis, las fístulas relacionadas a reservorios ileoanal y al fallo de reservorio, pues representa siempre la enfermedad de Crohn un factor de riesgo para el fallo y las complicaciones post-reservorio. Si tomamos en consideración únicamente los estudios más allá del año 2000, vean ustedes pues cómo este riesgo en los pacientes con enfermedad de Crohn se ve incrementado en los 3 desenlaces. Y si acotamos aún más estos estudios a aquellos que tienen un número mayor de pacientes, es decir, más de 100 casos, también el riesgo es mucho mayor en los pacientes con enfermedad de Crohn comparados con algunas otras colitis. La tasa de fallo en el reservorio, pues prácticamente es mayor cuando comparamos los pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Vean ustedes cómo reportes hay hasta un 56% de fallo en los reservorios al comparar la colitis ulcerosa e incluso la colitis indeterminada. Tenemos una mayor necesidad de excisión del reservorio ileoanal y una mayor cantidad de necesidad de realizar o confeccionar un estoma. Esto sin hablar o tomar en consideración la presencia de sepsis pélvica y de estenosis en el reservorio. Si comparamos estos dos grupos que tienen que ver con la enfermedad de Crohn y colitis indeterminada,
Vean ustedes cómo los pacientes con enfermedad de Crohn tienen hasta 4.3 veces más las probabilidades de someterse a una extirpación del reservorio o a una derivación intestinal indefinida, y esto también está representado en esta curva de Kaplan y Meyer. Si hablamos de factores de riesgo para fallo del reservorio, pues uno de los factores de riesgo determinados para esto es precisamente tener enfermedad de Crohn. Vean ustedes aquí el hazard ratio de 4.4, que nos habla de un factor de riesgo para el reservorio en la enfermedad de Crohn. Si revisamos algunos metaanálisis más recientes, este del doctor Gianluca Appellino, vean ustedes, fue publicado en 2020 como pues la falla en los reservorios en pacientes con enfermedad de Crohn de forma global y pre y posoperatoria es mayor en los pacientes que son portadores de la enfermedad en comparación contra los que no lo hacen de esta manera. Y parece ser que también la edad es un factor predisponente para poder definir cuándo un reservorio puede fallar. A propósito de la enfermedad de Crohn del reservorio, después de realizar una proctocolectomía con ilioanastomosis, recuerden que existe, y ya lo mencionaba el doctor Fabio, un porcentaje importante de pacientes que principalmente son diagnosticados como CUSI y a lo largo del tiempo pues pueden presentar una enfermedad de Crohn. Esto denominado como enfermedad de Crohn del reservorio está reportado hasta un 19.5%, y vean ustedes que el fallo del reservorio en estos pacientes también ocurre hasta en un 38%. Y bueno, ya sé que pueden fallar más. Me queda claro que los pacientes con enfermedad de Crohn a los cuales se les realiza un reservorio ileoanal tienen una mayor tasa de complicaciones y pueden tener una falla del reservorio y requerir de una extirpación del mismo. ¿Y qué pasa en aquellos que se reintervienen? En aquellos pacientes con enfermedad de Crohn que reintervenimos por falla del reservorio. Pues vean ustedes que la presencia de sepsis pélvica, de fístulas y de estenosis en el reservorio una vez que lo volvemos a reconstruir es también alta en los pacientes con enfermedad de Crohn, y la supervivencia de los reservorios en enfermedad de Crohn después de haber hecho la reintervención también es baja cuando los comparamos con los pacientes de colitis ulcerosa. Finalmente, vean ustedes que el consenso de la ECO en uno de sus enunciados menciona que los pacientes con enfermedad de Crohn después de un reservorio ileoanal pues tienen una mayor tasa de complicaciones y de fallas del reservorio. Con esto me permito concluir que el diagnóstico preoperatorio de la enfermedad de Crohn está vinculado con un aumento de complicaciones posoperatorias como fístula del reservorio, sepsis pélvica, fallo del reservorio, la presencia de enfermedad de Crohn antes y después de la cirugía predice una mayor tasa de fallo del reservorio, y los estudios señalan que aún en centros de alta experiencia los reservorios en pacientes con enfermedad de Crohn enfrentan un riesgo elevado de resultados posoperatorios no óptimos. Esto es, finalizando nada más, algunas imágenes, estas son del doctor César Remsi, ¿no? Cómo nosotros podemos observar el fallo de un reservorio de forma quirúrgica y la complejidad que puede tener pues extirpar y rehacer un reservorio ileoanal. El mejor cirujano sabe cuándo acelerar, y mucho más importante, su conocimiento y criterio le marcan cuándo parar. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora le vamos a dar lugar al público. Voy a hacer una pregunta corta
que creo que es muy importante. La mayoría de las guías consideran Crohn como una contraindicación relativa para pouch, como bien lo mostraste vos, pero esa guía es del 2017, estamos en el 2024. Hay cada vez más drogas para manejar la enfermedad de Crohn después del pouch. ¿No consideran ustedes dos que este es un factor muy importante y que se necesitan estudios nuevos para ver si esto realmente se cumple en esta era en la cual tenemos cada vez más herramientas? Sí, seguro que la bibliografía, las revisiones son todos son trabajos muy viejos porque no teníamos un manejo tan efectivo que ahora tenemos. Y tenemos que tener cuenta que cuando removemos todo el colon y hacemos un pouch, una anastomosis, es como un reboot del computadora. Es una chance de evitar la enfermedad con un tratamiento efectivo y también la utilización de biológicos, en mi opinión, son enfermos de mucho alto riesgo y necesitan de biológicos. Pero la ventaja de una anastomosis es muy clara, mantener la defecación natural que puede mejorar sobremanera la calidad de vida del paciente y no como indicar una ileostomía definitiva en un enfermo joven que podría tener la chance de ser sometido a una cirugía restaurativa. Sí, considero que sí. La verdad es que al hacer esta revisión de este tema, la mayor parte de la literatura pues, no es nueva, ¿no? Como bien lo dice Nico, pero creo yo que en la era de la terapia biológica esto pues, puede cambiar, ¿no? Puede cambiar y sobre todo el paciente con enfermedad de Crohn, pues debemos ser muy cautelosos al momento de indicar cualquier cirugía, no solo el pouch ilioanal, ¿no? Y desde luego, como ya lo mencionaba en algunas de sus diapositivas, estratificar el riesgo de recurrencia, que creo que esto es importante mencionarlo. Y creo que esto inicia desde una evaluación preoperatoria, ¿no? Se debe considerar siempre este tipo de casos, discutirlo en un equipo interdisciplinario para poder tomar la mejor decisión y desde luego también tomar en consideración las preferencias del paciente. Doctor Ibáñez. Sí, muy buenos días, Patricio Ibáñez. Muchas gracias por sus presentaciones. Probablemente no es ni sí ni no el pouch, ¿no es cierto? Y probablemente eso es el arte de la medicina y el equipo multidisciplinario. Primero, comentar que ustedes son cirujanos con altos volúmenes y por lo tanto también si pudieran transmitir, ¿no es cierto?, a la audiencia que esto no es, ¿no es cierto?, cualquier cirujano coloproctólogo que tiene que tener un volumen, ¿no es cierto?, de pouch, porque son probablemente los casos más complejos, pero antes que eso probablemente es importante la definición o la decisión en conjunto con el paciente. Como bien decías, hay pacientes que definitivamente la idea de la ileostomía definitiva no les va y darle la chance al pouch representa para ellos como, por así decir, jugar su última carta de poder tener un tránsito por vía natural. Y eso es muy significativo para algunos pacientes. Probablemente, como bien decías, todo lo que podamos hacer para prevención de recurrencia, es decir, que el paciente si fuma, deje de fumar, que si no adhiere antes al tratamiento, que adhiera al tratamiento, la mantención de terapia biológica u otras de las opciones que hoy día tenemos para manejar puede representar que el pouch se haga en las condiciones técnicas óptimas, pero también las condiciones médicas óptimas para que el paciente pueda preservar su calidad de vida. Así que probablemente no es ni un pecado, ni es una virtud, pero probablemente la decisión está ahí en ese margen. Muchas gracias. Acá hay una pregunta. Fabio, hola. Fabio, coincido con vos plenamente en la confección de un pouch y hay una palabra que dijiste que es mágica, que es la intencionalidad del pouch. Porque la tasa de remoción y la sobrevida del pouch es mucho menor cuando nosotros lo hacemos en una colitis indeterminada o un paciente falto de seguimiento. Entonces yo coincido con vos que cuando uno tiene el paciente con esos prerequisitos que insististe en tu última imagen, la no tener
fístulas perianales o historia o enfermedad intestinal. Pero a mí lo que más me preocupa cuando hago un pouch, y te lo pregunto a vos si también tenés esa preocupación, es cómo controlás el tema de la displasia, porque es una cuestión más bien técnica, si le haces mucosectomía o no al pouch. Es decir, lo tratás de diferente manera, lo encarás de diferente manera, porque hablamos hasta ahora de la funcionalidad del pouch, pero no hablamos de cáncer en pouch. Entonces, técnicamente, vos le agregás mucosectomía, ¿cómo lo controlás? Yo no hago mucosectomía. ¿Ustedes? No, realmente no. No hacemos mucosectomía, salvo en pacientes seleccionados. ¿Qué pacientes? Pues pacientes que generalmente la proctocolectomía se realiza por algún tema de displasia como tal. Allí sí realizamos mucosectomía de rutina, pero generalmente no hacemos mucosectomía. Hay por ahí un estudio también que menciona acerca de la mucosectomía donde disminuye un tanto la funcionalidad posquirúrgica del pouch en cuanto a la urgencia defecatoria y a la necesidad, perdón, repercute en las presiones del esfínter anorrectal. A propósito de virtudes y pecados, ¿será un pecado ya capital ofrecerle esto a un niño en el ambiente pediátrico? ¿Le encuentran algún papel ahí, un pecado capital o un paciente tabáquico intenso? En esos dos escenarios, ¿qué nos pudieran sugerir? Eso es una pregunta muy difícil, pero un niño con la necesidad de hacer una proctocolectomía quedaría con una ileostomía definitiva. Pero si es posible, se tiene los prerequisitos de no tener enfermedad en el períneo, no tener enfermedad. ¿Sabes que se tiene enfermedad en el intestino delgado, pero está en remisión? Puede ser una alternativa. Un caso como esto, yo voy en un equipo multidisciplinaria debater las posibilidades, porque yo pienso que tenemos que poner en la mesa una oportunidad de un niño tener una defecación natural. Pero los casos que esto es posible tal vez son muy raros. Híjole, realmente es algo que no me atrevería. Realmente yo no trato pacientes pediátricos, pero la verdad es que creo yo que debe ser muy, muy bien discutido con un equipo interdisciplinario, sobre todo que pueda tomar el papel también el gastropediatra y el cirujano pediatra para poder tomar una determinación como tal, sobre todo por la repercusión anatómica que en un futuro podría tener este paciente. Yo creo que vuelvo a lo que pregunté al principio. Bueno, como ya tengo la respuesta, entonces es como un spoiler, pero nosotros estamos haciendo un estudio a nivel mundial porque las cosas del 2024, del 2000 al 2024 cambiaron radicalmente y eso está demostrado en los resultados del estudio. Como digo spoiler porque todavía no está publicado, pero digo que las cosas temporalmente, entre el 2000, 2010, 2010, 2020 y 2020 en adelante, los resultados cambian radicalmente. Y hoy la tasa de falla de pouch es mucho más baja en pacientes con Crohn, por lo que dijo él, que lo dijo claramente. Dijo, hoy vos, si manejás al paciente en el posoperatorio con un manejo activo, con medicación, claramente estos pacientes tienen mucho mejores resultados y está, digamos, por lo menos en los resultados está recontra demostrado. Fazer um apontamento porque os problemas de recurrência estão relacionados aos níveis séricos de las drogas, especialmente os status são para infliximab. Agora temos a possibilidade de manter níveis mais altos com o infliximab subcutâneos. Então, eu quero saber se no futuro temos resultados melhores que temos agora, porque manteremos os níveis altos y tal vez, esa es mi opinión, no es baseada en datos, solo baseadas que los niveles son superiores, puede ser que podemos tener menos recurrencia y problemas si mantenemos ese paciente con niveles más altos. Es solo una especulación. Agradecemos a los excelentes expositores por esta charla. Muchas gracias a todos ustedes.